Bueno, buenos días a todos, a toda la gente que nos está acompañando en este foro. Este foro está desarrollado con la intención de poderles informar de los nuevos retos que enfrentan las energías renovables ante el Acuerdo de Confiabilidad de CENER. Se trabajó a través de Coparmex Querétaro, la Comisión de Energía de Coparmex Querétaro. Están apoyándonos también, agradecemos la empresa RDC que nos prestó la plataforma, a Solmex, el clúster de energía de Sonora que nos está respaldando hoy con un ponente que es su presidente y con la parte de comunicación. Y bueno, presentarles a los ponentes que es Israel Hurtado de Asolmex, Víctor Ramírez, que es vocero de energía, Arturo Dujar de Sunwise, Luis Carlos Peralta, el presidente del Clúster de Energía de Sonora, Iván Arredondo, director general de Comisión de Energía de Sonora, Rubén Fernández de la empresa Solares, Jorge Gorospe, director de Fomento Energético de Nuevo León, y a nuestro moderador, Ricardo Lara, de la Comisión de Energía de Coparmex. Pues agradecerles el que nos hayan acompañado y con la finalidad de que permitamos a nuestro público conocer de qué forma podemos continuar fortaleciendo a nuestro país con las energías renovables. Adelante, Ricardo. Gracias, Elisa. Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta conferencia, en esta plática. Es para dar a conocer la importancia de todo lo que está sucediendo actualmente en este tema súper importante que a todos nos puede beneficiar o a todos nos puede afectar, desafortunadamente. Todo esto es derivado del acuerdo que se emitió de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional. Eso se publicó el 15 de mayo. Todos lo hemos conocido y los que no lo conozcan, pues ahorita se va a tocar un poquito. Lo importante ahora son las soluciones. Ya no tocar la parte legal, no tanto, pero sí las soluciones es lo más importante. Arrancamos con Israel Hurtado, por favor. Bueno, gracias y primero que nada, gracias por la invitación, muy amables en considerarnos, en invitarnos, a Elisa, Ricardo y bueno, a todos los demás involucrados, a todos mis compañeros panelistas. Pues a veces cuando me invitan a platicar, siempre pienso cómo dar una opinión sin que parezca pesimista, ¿no? Es bien difícil a veces tratar un poco de resaltar lo positivo en un ambiente negativo. Pero bueno, hay que también comentar algunas cosas que pudiéramos rescatar, digamos, ¿no? Pero bueno, eso será un poquito la segunda parte de mis comentarios. Yo sí diría que la situación que vive México es una situación para las energías renovables muy complicada. Se ha tornado complicada recientemente. En realidad, el impulso que traíamos de años atrás, no nada más de una administración, sino de varias administraciones, o par por lo menos, que ya que habían, digamos, hecho algunas modificaciones, algunos incentivos, algún desarrollo para impulsar las energías renovables en México. Y a veces también me da algo de tristeza, la verdad, porque como lo que estamos viviendo, porque México tiene un gran potencial solar. México es de los países que pertenecen al cinturón solar, que son los países que tienen mayor irradiación solar en el mundo. No nada más en el continente americano, sino en todo el mundo. México tiene un potencial que ya lo quisieran otros países. En el 85% del territorio nacional tenemos una irradiación solar óptima. Es decir, casi en cualquier parte del país que pongan ustedes un panel en el techo, en un desierto, en un semidesierto, incluso en el sur del país, también ahí va a generar con un alto grado de eficiencia un panel solar. Y cuando digo que me da un poco de tristeza es porque en vez de estar impulsando las energías renovables y en particular energía solar, más bien parece que las estamos frenando, deteniendo. Más bien
más bien parece que no queremos que se desarrollen. Y eso es lo lamentable. Eh, creo que, creo que estamos dando pasos en contrario a lo que sucede en todo el mundo. El mundo se está moviendo hacia las energías renovables, se está moviendo hacia movilidad eléctrica, se está moviendo hacia redes inteligentes, se está moviendo hacia el almacenamiento y se está moviendo hacia incluso conjugar o combinar otros, otros insumos u otros elementos como el hidrógeno, justamente para potencializar aún más o para eficientizar más o para desarrollar más simplemente el tema, por ejemplo, en este caso con la energía solar, el hidrógeno verde, como se le conoce. Pero creo que ya me fui más allá, porque en realidad en México lo que queremos básicamente es que las actuales energías renovables sobrevivan. Ya no digamos impulsar más, sino y ver cómo podemos instalar más centrales solares en el país, sino más bien que las actuales que están ya inyectando a la red de energía renovable, energía limpia, y las que están ya en pruebas preoperativas y las que están en construcción lleguen a buen puerto. Las que están ya en operación comercial, que sigan en operación comercial, y las que están en construcción, que lleguen a estar en operación, y las que están en pruebas preoperativas, que finalmente entren en operación. Como ustedes saben, pues el acuerdo de CENAS y el acuerdo de CENER, pues encendieron los focos rojos y levantaron unas alertas muy fuertes en el sector. Finalmente se han conseguido amparos, sobre todo suspensiones definitivas en los amparos que se han presentado en contra. Eh, y bueno, ya las centrales pero que estaban en pruebas preoperativas ya entrarán justamente en operación, porque así lo manda un juez. Ya se presentaron amparos en contra del acuerdo CENER. Se presentó uno, el primero, que fue de Greenpeace, al cual se le otorgó una suspensión provisional. Y justamente esta semana es muy probable que se conceda ya una suspensión definitiva. Esperemos que así sea. No está escrito, pero ojalá sea así. Y, eh, y este acuerdo, con todas las implicaciones, impactos que tiene, pues por el momento no entra en vigor. Entonces, ese es el estado que guarda actualmente la energía renovable. Eh, pero por ahí vi una nota que me llamó mucho la atención el día de hoy, justamente, bueno, desde ayer ya había salido por ahí un poco, de una empresa española que está por salir a bolsa a colocar, pues, digamos, bonos y buscar capital en el mercado de valores. Y es una empresa que está involucrada en el mercado de energías renovables, bueno, en el desarrollo de energía solar. Eh, y ellos mencionaban que les interesa mucho, pues, bueno, los proyectos más pequeños como de 50 megawatts, una cosa así, tratar de desarrollar en algunas partes, buscar dónde sí hacer algunas cosas. Y eso, por otro lado, a mí pues me da mucho gusto el que, aun y cuando están las circunstancias tan contrarias, ¿no? Tan difíciles en México con todo lo que está pasando con las energías renovables, haya empresas que quieran apostar a México todavía. Y eso es lo que a mí me da gusto y me da pues un cierto viso de optimismo de que las cosas pueden tal vez llegar a cambiar. Si bien pueden cambiar un poco porque haya una conciencia del beneficio ambiental y económico que traen las energías renovables, o si bien van a cambiar, pues, con los juicios y con los amparos y con los litigios, que eso es bien desgastante para todas las partes, pero que es lo único que queda a veces para poder para poder continuar con los desarrollos. Entonces, pero bueno, volviendo a este tema, creo que haya puestas todavía en México para seguir desarrollando, pues creo que es un poco de oxígeno en todo este mar tan complicado y de tormentas que estamos viviendo actualmente. Eh, yo creo que si quieren después un poco más en las preguntas y respuestas podemos ya profundizar en algunos detalles, ¿no? Sobre el crecimiento de la energía solar en México, que ya lo he mencionado, tan exponencial que hemos tenido de pasar de 2 centrales a casi 70 en 6 años. Pero eso seguramente habrá por ahí algunas preguntas y con mucho gusto las contestaré de ser el caso. Gracias a todos.
Muchas gracias, Israel. Pues continuamos. Vamos a tocar ahorita los puntos que comentas, ciertamente, y vamos con el siguiente invitado. Es Víctor Ramírez. Hola, hola, buen día. Sí, bueno, eh, creo que es muy importante y antes que nada también muchas gracias por la invitación. Soy, como me presentaba Elisa, soy vocero de Plataforma México Clima y Energía, una asociación que busca, digamos que tener una cohesión en todo el sector de renovables y también de las ONGs que promueven la transición energética. La pregunta, la verdad es que es bastante interesante porque me toca tocar el tema de la factibilidad económica de las energías renovables contra fuentes convencionales. Si le preguntáramos en este momento a la versión actual que está gobernando CFE, te diría que son caras, que son carísimas, y que no son viables porque tienen que pagar una serie de cosas que van asociadas a las renovables. Y pues creo que hay un asunto ahí por mantener en operación las fuentes no renovables o las convencionales, como se les llama. Pero la realidad creo que es otra y creo que está a ojos vistos. Mm, ¿Qué sucede? Si tú estás pensando en una red eléctrica que requiere necesariamente 1 megawatt de capacidad de generación convencional por cada megawatt de capacidad instalada de renovables, sí, es posible que sea muy, muy caro irte a proyectos de renovables que a convencionales. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto. La forma o una de las formas en las que las grandes redes eléctricas han ido venciendo el problema de la intermitencia es incrementar cada vez más la capacidad de renovables sin que necesariamente haya una capacidad, un incremento de capacidad de convencionales. Se ha dicho en muchos lados que se requiere esta paridad. Sin embargo, tenemos algunos países que, si bien me pueden decir que son islas y tienen condiciones muy particulares, la realidad es que son países que han ido incrementando el nivel de penetración de su capacidad de renovables sin que esto les genere necesariamente incrementos en costos. Eh, Estamos en un foro de Coparmex y hablando de esto, pues yo diría que todavía hay bastantes herramientas como generación distribuida, como la generación in situ no necesariamente exenta, que te permite generar toda o una parte de tu energía mediante fuentes renovables y que es bastante viable. Las subastas de energía eléctrica de largo plazo, que son otro tipo de mecanismo, fueron un éxito en México gracias a este número que nos decía Israel de proyectos. No digo que todos son de las subastas, sin embargo, los proyectos más grandes que hay en México de solar fueron gracias a las subastas. Y pues bueno, las subastas lo que fueron entregando es energía muy, muy barata a la red y que cada vez el sector de suministro básico podía utilizar de forma más importante. ¿Qué tanto es esto? Ayer hacía cuentas y con las mismas cifras que hacía la gente de CFE, según el gobierno de la República, dato que no es del todo correcto, el 54% de energía en este momento lo genera CFE y el 46% privados. Y acusan ellos de que la intención era que CFE solamente produjera el 16% y que el resto, el 84%, fuera generado por privados. Si tuviéramos subastas suficientes para lograr eso y con los costos actuales que tiene CFE y los privados, y se cumpliera esta cifra que dice CFE que buscaba la reforma, la verdad es que tendríamos una disminución de en promedio un 40% de costos de energía primaria, no digo de factura final, pero una disminución de costos bastante importante que terminaría beneficiando al usuario final. Ellos han insistido bastante sobre el subsidio en el precio de energía en México y quién realmente lo paga. Hay que decirlo, si hay un subsidio muy, muy fuerte, son más de 100,000 millones de pesos anuales.
Sin embargo, es un subsidio solamente a la tarifa final. Y este subsidio de la tarifa final no lo recibe, quien lo está recibiendo básicamente es CFE por sus altísimos costos de generación. CFE tiene costos de generación en promedio de $78 por cada megawatt hora que genera, mientras que los privados van entre 20 y $45 por megawatt hora, dependiendo de cuál de las subastas se dé. Hay un asunto ellos hablan mucho del subsidio refiriéndose al porteo verde. Sin embargo, la realidad es que hay un esquema previo en el cual las empresas invirtieron una cantidad impresionante. Si me equivoco, por favor que me corrija Israel, pero según yo fueron alrededor de $130,000 por cada megawatt instalado de capacidad de generación, lo cual es una cifra bastante importante, además de otras aportaciones que tuvieron que hacer las empresas. El día de hoy le están dando justamente en el Diario Oficial de la Federación se publica un aviso de las nuevas tarifas de porteo verde, perdón, de las nuevas tarifas de porteo que le va a cobrar CFE a quien hizo los autoabastecimientos. Esto yo creo que va a ser un golpe fuertísimo, no solamente al mercado energético, va a ser un golpe fuertísimo a la economía. Nosotros calculamos que alrededor del 10% del Producto Interno Bruto se mueve por las empresas que usan el autoabastecimiento como forma de, valga la redundancia, de abastecerse ellos mismos de energía. Entonces, pues estamos viendo una serie de movimientos que parecería que intentan hacer inviables a las energías renovables son baratas, pero ponerles un traje de caro mediante incrementar costos de transmisión, mediante incrementar reservas que no son necesarias y que pues intentaría tal vez frenar, como bien dice Israel, la transición energética, frenar que los privados o que las renovables entren cada vez más en uso, y terminé yo con algo que me llamó mucho la atención cuando hablábamos con este gobierno de que si iba a seguir la transición energética al principio de la administración. Primero dijo que sí, pero que ya no lo iban a hacer los privados, que lo iba a hacer el Estado. Y curiosamente ayer en una conferencia larguísima de prensa que tuvo CFE nos dice: nosotros no vamos a invertir en renovables. Y pues si también van a limitar que el privado pueda invertir en renovables, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo vamos a bajar los costos de electricidad? Porque los costos de electricidad solamente pueden bajar por renovables. Con combustibles es muy difícil, incluso con costos negativos es muy difícil que bajen todavía más. Las renovables todavía tienen un espacio interesante para bajar de costo. Y finalmente, ¿quién va a empujar la transición energética en México? Creo que no lo hay, y no hay quien, y se podrá decir muchísimas cosas, pero esto en realidad terminará afectando a todos los mexicanos y más a los más pobres. Así es, sí, desgraciadamente, Víctor. Pues muchísimas gracias. Continuamos con Iván Arredondo. ¿Qué tal? Buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Yo soy el director de la Comisión de Energía del Estado de Sonora. Y pues hemos estado también viendo todo lo que es la política de confiabilidad que se tiene en estos momentos, emitida por la CENER. Y es la verdad una tristeza ver cómo han estado deteriorando la parte de la energía renovable. Sonora, por naturaleza, pues es el mayor productor, o vamos a decirle el que tiene la mayor radiación solar dentro de la República Mexicana. Tenemos alrededor de 7 a 8 kilowatts por metro cuadrado. Es por eso que nosotros hemos tenido la fortuna de tener en estos momentos pues alrededor de 14 o 15 proyectos fotovoltaicos a gran escala. De estos que tenemos ahí, pues obviamente tenemos de la segunda y de la tercera subasta, los cuales se han desarrollado, hay en operación ya. De la tercera subasta tenemos ya terminando los 3 últimos proyectos, los cuales, pues, por lo que sabemos, han tenido varios problemas en estos momentos. Necesitamos estar muy bien preparados dentro de lo que es la siguiente partida por parte de CENER
para ver de qué manera nosotros vamos a poder estar apoyando estos proyectos, ya que la derrama económica que deja esto, tanto en la parte social como en la parte laboral, es muy importante. De estos proyectos, obviamente, tenemos también otros proyectos que son los que están por PPAs y es mucha la preocupación que tenemos ahí. Sonora es de los pocos estados que tiene una ley que fomenta la energía renovable y la eficiencia energética, y la cual estamos ya trabajando, modificando, junto con el clúster de energía y junto con las universidades, para poder ver de qué manera vamos a poder seguir trabajando con esta parte. Para nosotros es muy importante tener este tipo de reuniones con todos ustedes, porque creo que es de la única manera que vamos a poder seguir avanzando, viendo cuáles son las soluciones que tendremos. Creo que pues todo mundo, estando en este sector, sabemos que no tenemos, ¿cómo se llama? Toda la información que está saliendo directamente de la parte federal, pero sí podemos nosotros trabajar en lo que sí podemos hacer. Entonces, creo que es muy importante tomar los recursos que tenemos cada uno de nosotros como Estado y como de organización, para poder llevar a cabo este tipo de proyectos, ¿no? Y que no salga afectada la economía. Tenemos, ¿cómo se llama? Hemos desarrollado también en el Estado un consorcio con universidades, los cuales nos ha ayudado mucho. La Universidad Tecnológica de Hermosillo tiene ya un laboratorio, el cual es de energía solar, térmico e hidrógeno. Lo que ayuda también es a poder tener mayor personal dentro del área de energía, preparada, capacitada, para que sigan trabajando, que sabemos que es la parte donde ahorita se necesitaba mucho más personal estudiantil para llevar a cabo estos proyectos. Entonces, pues esperaremos las preguntas ahorita, si quieren abordar más al tema. Le doy muchas gracias a Elisa por la invitación, igual a Víctor, y estamos aquí pendientes. No, te agradezco, Iván, la participación, y sí, ahorita que se ahonden las preguntas. Adelante. Gracias, pues continuamos con Luis Carlos Peralta. Les comento, en el tema de impacto ecológico que pueda tener las nuevas medidas que ha sacado, las medidas de confiabilidad del SENACE y luego el decreto de la CENER, pues nada más comentarles que datos que tenemos, si deja de seguirse invirtiendo en las energías renovables como ha venido siendo los últimos años en México, pues podría evitarse la emisión de 715,000 toneladas de CO2 al mes. Los ecologistas podrán decirnos, y los expertos en salud, cuánto daña esta cantidad de toneladas de CO2 al medio ambiente, precisamente si se frena la inversión en energías renovables. Es decir, sí tenemos un impacto ecológico muy serio, y por ello ha habido acuerdos internacionales, y el más importante, yo creo, a nivel internacional es el Acuerdo de París, firmado hace ya casi 5 años, donde todos los países, o muchos, la mayoría de los países del mundo, se comprometen a ir disminuyendo los gases contaminantes al ambiente para que frenemos el incremento de la temperatura en el planeta. Entonces, la huella ecológica que tendría el que se frene por completo, se frene en gran medida la entrada en operación o las inversiones en plantas de generación eléctrica por energías renovables, sí sería muy fuerte y muy dañino para el país. Por eso es que no entendemos cómo esta administración federal, sin considerar a los participantes, a los inversionistas, al aspecto social, simplemente toma decisiones de frenar en estos momentos, inclusive de que estamos entrando en una crisis económica con grandes afectaciones a nivel mundial y principalmente para nuestro país. No entendemos cómo toman estas decisiones que van en contra de la lógica, del sentido común, del beneficio para el país, no solo en lo económico, también en lo social
y en la salud y en lo ambiental. Por ello es que nos preocupa. Y luego también argumentan que tiene una gran afectación en la confiabilidad eléctrica en el sistema. Pues sí, esta pandemia que pasamos y el confinamiento durante principalmente lo que son los meses de finales de marzo, todo abril y todo mayo, efectivamente hubo una disminución en el consumo eléctrico, en las cargas o en los usuarios a nivel nacional, principalmente la industria y el comercio, porque no fue así en las tarifas residenciales, pero esto, pues el SENACE tiene una gran capacidad técnica, tiene ingenieros muy preparados, con muchos años de experiencia para enfrentar este tipo de situaciones, porque el SENACE está bien dotado técnicamente, tecnológicamente, bien preparado para afrontar estas situaciones que se presentan en el sistema eléctrico nacional. Entonces, pareciera que la misma política del gobierno federal mete en aprietos a nuestras instituciones sólidas, confiables, como son el SENACE, la Comisión Reguladora de Energía, y le da un peso muy fuerte a la Comisión Federal de Electricidad, que si bien es la empresa eléctrica del Estado, después de la ley de la industria eléctrica y la reforma energética en 2014, pues la CFE es un participante más del mercado como muchos otros particulares. Entonces, parece que mete en graves aprietos, en fuertes compromisos, donde no le da maniobra al mismo SENACE, a la misma Comisión Reguladora de Energía, pues para afrontar los problemas técnicos que se presenten. Es decir, el mismo SENACE va haciendo predicciones de cómo va a ser el comportamiento de la energía a lo largo de cada día del año, por horas inclusive, porque tiene estadísticas, tiene software, programas computarizados muy avanzados para hacer predicciones de lo que van a ser los consumos por día, por hora, hasta por minuto, y va regulando la entrada y salida de ciertas centrales en operación con toda la plataforma tecnológica que ello conlleva, teniendo un sistema eléctrico un poco robusto en el país. Entonces, no entendemos estas decisiones más políticas en contra de lo económico, en contra de lo tecnológico, en contra de la salud, en contra de lo ambiental en el país que está tomando este gobierno federal. Y eso nos preocupa. Entonces, sí nos preocupa analizar estos temas, enfrentar esta situación y como bien decía ahorita Iván, aquí en Sonora, a través del clúster de energía impulsado por el gobierno del estado, por Coparmex, por las universidades en el estado, estamos analizando ya minuciosamente varios temas, varios aspectos, cómo impulsar desde aquí, desde el estado, la generación distribuida, cómo apoyar, por ejemplo, a las empresas, a las pymes, para que sean más eficientes en el uso y consumo de la energía, porque por un lado tenemos veranos que nos azotan con altas temperaturas cercanos a los 50 grados durante 5 meses de verano, pero luego también tenemos regiones en el estado que en el invierno tenemos temperaturas por debajo de 0 grados y hay un gran consumo de electricidad para cuestión de climática y de producción y de economía del estado. Entonces tenemos consumos fuertes en los picos de verano y de invierno y eso nos obliga a buscar soluciones en eficiencia en el consumo energético, así como también el impulso de las energías renovables. Y bien lo decía Iván ahorita, tenemos una gran cantidad de área disponible en estado de regiones disponibles con alto potencial de radiación solar para generar más electricidad y por eso es que vamos a ir buscando alianzas con los estados vecinos como Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, etcétera, pues donde podamos generar electricidad muy barata en nuestro estado y también buscar la manera de cómo sacar esa energía. Si la CFE se ve limitada en sus inversiones para construir y reforzar sus líneas de transmisión para poder sacar esa energía, pues ya buscaremos algunos esquemas y es momento de empezar a buscar opciones alternativas y trabajar en ello, porque estamos viendo que quizás este gobierno no le interesa, estamos viendo fuertemente que atenta contra la inversión, atenta contra las energías renovables y quizás no le interese seguir invirtiendo en sus redes. No lo vemos en el PRODECEN, no vemos qué montos, qué cantidades o dónde van a reforzar las redes y eso nos obliga a nosotros también como clúster de energía, empresas, gobierno y universidades acá en Sonora a buscar alternativas de cómo mejorar esto. Aquí podemos ver en la pantalla, por ejemplo, nada más una comparación de precios medios entre diferentes tecnologías. Una
planta de ciclo combinado tiene 77 centavos el kilowatt hora de su costo de producción, contra la energía solar, fotovoltaica, por ejemplo, de 42 centavos, prácticamente la mitad. Pero luego si lo comparamos con la imagen de la derecha, con una carboeléctrica, que hay varias en el país, pues el costo de producción es de 1.11. Entonces, aquí podemos ver con información real actualizada en el país, cuáles son los costos promedio de las diferentes tecnologías de energía. ¿Por qué entonces ir en contra de las energías renovables, que claramente y está demostrado a nivel mundial, a nivel nacional, que son más económicas las energías renovables y, por supuesto, limpias y no contaminantes? Entonces, el mensaje que dejaría en este momento es, sí tenemos una fuerte afectación, sin embargo, vamos buscando desde lo local, desde los estados, a manera regional, cómo enfrentar la realidad que vivimos como país, donde demandamos mayor cantidad de energía para producir, para que la economía se mueva, pero esta energía debe de ser más barata, encontrar la manera de que siga siendo más barato generarla, pero también menos contaminante y más limpia, porque ya es un compromiso de nuestra generación con la situación actual presente, pero también con las generaciones futuras. Hasta ahí dejaría mi participación, Elisa y Ricardo, y esperaríamos las preguntas en el siguiente bloque. Ok. Muchas gracias. Agradecemos. Sí. Continuamos con Arturo Dujar. Él es de la empresa Sunwise. Hola, muchas gracias por la invitación, Lisa y el equipo de Coparmex. Y bueno, en general, mi opinión en este tema va muy alineado con lo que comentaron nuestros compañeros, especialmente Víctor y Israel. Pues definitivamente es difícil verle el lado positivo. En mi caso, una de las últimas noticias que fue otra gota que derramó más el vaso fue el anuncio de que ahora el Tren Maya va a ser de diésel. Supuestamente es más eficiente también eso. Entonces, se ven claras acciones de una fuerza de poderes que han estado pues peleando ya recientemente por los últimos 10 años por lo menos, que son los combustibles fósiles, que llevan 150 años en existencia, y pues las nuevas energías limpias, ¿no? Queda muy claro que es un beneficio para el país las energías limpias, y la energía barata es lo que va a dejar a un país competir. Si no tenemos energía barata, es el suministro básico que todos necesitamos para poder crear y transformar cualquier producto. Y si no es barata para el país, si no lo podemos garantizar, pues no vamos a ser un país competitivo, y eso nos va a perjudicar a mediano, corto, mediano y largo plazo. Un poquito sobre las experiencias internacionales. No es la primera vez que esto se ve, o esto que está pasando en México ya pasó en España, donde un gobierno inicialmente impulsó la generación distribuida, y esto detonó un gran mercado, y luego un siguiente gobierno lo cerró, lo cual contrajo el mercado bastante, y luego después de ese cambio de gobierno lo volvieron a impulsar. Entonces, viendo las soluciones que otros países que han estado en este tipo de guerras, podemos ver que hay ciertas soluciones que se pueden hacer tecnológicas, ¿no? El aislamiento cada vez, las baterías son cada vez más accesibles. Estoy seguro que este mes o el próximo mes debe salir un anuncio de líder de baterías en el mundo, que es Tesla, donde los rumores dicen que van a tener baterías el doble de eficientes de las que tienen hoy, y 2 veces más baratas. Entonces, este tipo de desarrollo tecnológico, yo creo que ni con subsidios van a poder competir los petroleros, que hoy tienen muchísimos subsidios. Y pues va a ser esa batalla tecnológica contra la vieja escuela, ¿no? Desafortunadamente, la vieja escuela es la que está hoy en el poder. Han tenido bastante tiempo para planearlo. Y lo podemos ver en los documentos que tienen muy bien planeados, en confiabilidad,
y cómo están yendo paso por paso, ¿no? Ya hay bastantes documentos filtrados y podemos ver hacia dónde va, como el pliego petitorio, y ahorita salió otro de cómo se va a implementar la confiabilidad eléctrica. Entonces, si ya sabemos que va hacia allá, la única manera de cambiar eso en México realmente es cambiando el presidente, y para que no sea un país petrolero otra vez, lo cual nos va a llevar a la bancarrota otra vez como país. Entonces, y la otra solución es aislarse del sistema, comprar sus baterías, y pues ya no estar en el sistema el día que empiecen a tratar de hacer algunas prohibiciones en el mercado de generación distribuida, ¿no? Entonces sí va a seguir habiendo un mercado, pero sí definitivamente lo van a contraer porque hoy la regulación es muy favorable, hacia las renovables, es bastante buena, y pues le van a dar la vuelta completamente en tema de regulación. ¿Qué debo de hacer hoy como usuario final? Si hoy tú eres un consumidor de energía, mi recomendación sería interconectarte a la red lo antes posible. Sabemos que por lo menos quedan 12 meses, según los documentos filtrados de CFE, antes de que enfuercen las DACs. ¿Y por qué mi recomendación es interconectarse lo más rápido? En experiencias de otros países las leyes no han sido retroactivas, esperemos en este tampoco. Entonces, si ya tienen un contrato de interconexión con la regulación que salió en el 2007 y tuvo un refresh en el 2017, pues eso va a ser una superventaja para su negocio, para su casa, para su propiedad en general. De hecho, tendrá una plusvalía ya que cambie la regulación. Entonces, esa sería mi recomendación, instalar en las propiedades que tengan todos los usuarios finales. Y los integradores solares, pues compartir esta información a los usuarios finales, darles certidumbre de que la única manera que echen esto para atrás es poniendo leyes retroactivas, pero pues yo creo que se tendrían que echar encima a más de, creo que ya 150,000 usuarios que están interconectados a la red. No es un número pequeño y pues definitivamente este gobierno lo que busca son votos y no creo que quiera tener en contra 150,000 personas afectadas que hicieron una inversión en su hogar con una regulación clara y que luego se las vayan a cambiar. Lo veo muy difícil. Digo, nada es imposible con esta cuarta transformación. Y pues por eso la recomendación también de los integradores sería explorar esas soluciones tecnológicas como el Zero Net Export, como el load shifting y el self-consumption. Todo esto combinado con almacenamiento. Y yo creo que va a ser un poco más complejo y técnico el negocio solar, sí, pero va a seguir habiendo un retorno claramente en varias tarifas. Entonces, esas serían mis recomendaciones para los usuarios finales y para los integradores solares. Okay. Muchas gracias, Arturo, por tu participación. Continuamos con Rubén Fernández, de la empresa Solares. Y pues sí, ahora sí que comentar lo que dice Arturo es importante aprovechar este periodo de 12 meses para implementar la instalación de paneles solares. Muy, muy importante. Gracias, Ricardo. Gracias, Elisa. Les mando un saludo a todos los panelistas y gracias por la invitación a Coparmex y a la Comisión de Energía y a todas las comisiones que están presentes. Bueno, pues a mí me toca hablar un poquito de la tecnología que va a estar disponible para poder enfrentar estos nuevos retos que nos está poniendo el gobierno. Definitivamente, pues como bien dice Arturo, pues es meterle el pie a las energías renovables por una vocación petrolera que tiene este gobierno, por una intención específica. Ya lo hemos visto desde que tiraron los certificados de energías limpias, desde que cancelaron las subastas y ahora con este tema del acuerdo de la Secretaría de Energía, poniéndole más trabas y sobreregulando a las energías renovables, nos queda claro que es un interés específico de este gobierno de petrolizar al país. Ese es el fondo de las cosas, ¿no? ¿Qué hacer ante esta sobreregulación? Pues tenemos que
agruparnos, enfrentar el problema y hacerle ver al gobierno que se equivoca. El gobierno se está equivocando y tiene conceptos muy, muy errados en este acuerdo. Entonces tenemos que hacerle ver como empresas, como comisiones, acercarnos a la Coparmex, acercarnos a las comisiones de energía, asociarnos con Asolmex y que está presente aquí y enfrentar este problema, haciéndole ver al gobierno que no estamos de acuerdo en muchas cosas y que tienen conceptos muy errados, ¿no? Entonces, primero que nada, hablar de la tecnología que va a estar disponible, pues ya lo comentó Arturo, pues existen inversores inteligentes que pueden incorporarse a la red de una manera inteligente para darle esta confiabilidad que quiere el gobierno, ¿no? Yo no me enfocaría mucho en hablar tanto de esta tecnología porque la tecnología está disponible y podemos nosotros adquirirla ya para no, por ejemplo, no mandar excedentes a la red en el caso de generación distribuida. Yo me enfocaría un poquito más en lanzar algunas preguntas y hacerle ver al gobierno que la generación distribuida en este país, precisamente su nombre lo dice, distribuye la energía eléctrica de una forma más homogénea, ¿no? Hemos hablado mucho de que el gobierno dice, es que las energías renovables son intermitentes, y esa intermitencia le está dando problemas a la red. Sabemos que los problemas de las redes generales de distribución y de transmisión son los propios fierros. La penetración que tiene México hoy en energías renovables es muy baja a comparación de otros países. Está el caso de Noruega con más de un 60% de penetración de energías renovables y han resuelto estos problemas, ¿no? Entonces, si hablamos específicamente de generación distribuida, creo que el gobierno debe de entender lo que es generación distribuida y lo que es gran escala y tratarlas de manera distinta. Y es por eso que hoy en la regulación existente tienen una diferenciación y tienes un proceso mucho más sencillo en la generación distribuida porque esta le permite al país tener esa distribución más homogénea de la electricidad. Ajá. Otra cosa que me brinca mucho y que yo le preguntaría a ellos es ¿por qué en generación distribuida tendríamos que pedirle un permiso a la CRE o tendríamos que pedirle un permiso al SENACE y meter un sistema de comunicación de nuestro sistema fotovoltaico o de nuestra planta que tengamos de generación de energía renovable para comunicarnos con la CRE si nosotros no nos movemos en las redes generales de transmisión? La generación distribuida, nada más esa energía la vamos a colocar en las redes de distribución, que hoy le pedimos un permiso al distribuidor para hacer el contrato de interconexión y nos lo autoriza. ¿Por qué tendríamos que hacerlo si no nos vamos a subir a las redes generales de transmisión, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía, pues que nosotros subamos a la red eléctrica, pues la va a consumir mi vecino inmediato, ¿no? Entonces, esa es una pregunta. En cuanto a esta nueva sobreregulación que se va a venir, pues creo que va a haber que sortearla. Yo no creo que sea el fin de estas energías, de las energías renovables. Yo no pienso que sea el fin. Yo pienso que tenemos que sortearla, tenemos que hacerle ver al gobierno antes de que salgan estas DACs de generación distribuida, que ya está por ahí el pliego petitorio y sabemos cómo van a venir, pero ante esta sobreregulación que se va a tener, pues tendremos que adaptarnos a esos cambios y poder seguir en esta labor, ¿no? Definitivamente, ¿qué va a suceder? Pues las va a encarecer, porque ahora habrá que tener nuevos trámites, nuevos sistemas de comunicación o tecnologías más caras y pues, los costos que se les van a poner a las energías limpias, ¿no? Entonces, ¿qué me preocupa? Pues a lo mejor no que como empresas o como EPCistas
nos adaptemos a estos cambios. Me preocupa mucho la certeza jurídica que se está dando para nuevas inversiones en grandes plantas. Me preocupa el mensaje que da el gobierno para desalentar a invertir en adquirir estos paneles, a pesar de que nosotros podamos hacer estos trámites y estas nuevas requisitos que nos está pidiendo el gobierno. Entonces yo dejaría por ahí esas preguntas y pues saber que la tecnología a través de todas estas opciones que hay estará ya disponible. Es el caso de California, que ya las ha implementado, ¿no? Entonces hasta aquí dejo mi participación, Ricardo. Muchas gracias, Rubén. Vamos a continuar con Jorge Gorospe. Él nos acompaña de Nuevo León, de Fomento Energético. Gracias, Rubén, por tu participación. Gracias. Gracias. ¿Me pueden apoyar con las diapositivas, por favor? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Quiero nada más comenzar con varios puntos ahí de las áreas de oportunidad que nosotros como estábamos trabajando. No pongo el video porque mi internet está medio malo y si no va a ser mucha interferencia. Si me apoyas con la siguiente diapositiva. Elisa, por favor. Bueno, el tema de las áreas de oportunidad, ¿no? Algo que nosotros hemos visto y que hemos estado observando desde nuestra trinchera es que faltan muchos temas, digo, algo que como mencionan los otros ponentes, pues ha sido nada más un freno, pero no han propuesto nada. Nosotros veíamos que necesitamos ya empezar a trabajar en una digitalización de la red, en estudios de mitigación de renovables. Es algo que no podemos cambiar, es la tendencia a nivel mundial, y como lo mencionan varios aquí, pues no vamos a poder ir contra esa tendencia únicamente porque a un gobierno no le gusta la tendencia. En la parte de normatividad, bueno, pues queremos que se haga un planeamiento integral a futuro del sistema eléctrico donde se integren las renovables, es necesario. Es también importante tener la regulación para todos los componentes del sistema, no nada más un aspecto, y eso es algo que también hemos visto que falta. La parte de los sistemas de almacenamiento no hay como tal una regulación per se. Algo que también nos preocupa mucho es la red y la tecnología. Bueno, no vamos tampoco de la mano con la regulación y la tecnología. Muchas veces la tecnología va avanzando más que la normatividad, y eso es algo que se debe de trabajar y se debe de hacer a largo plazo, no nada más a lo que estamos enfrentando ahorita en este momento. Un ejemplo de esto era que ha funcionado, por ejemplo, en Alemania, son las cajas de arena regulatorias donde se hacen entornos de pruebas para evitar la eventual afectación, ¿no? La parte de la tecnología, bueno, pues es también, como mencionaba, implementar sistemas de almacenamiento. Eso es algo que ya ha mencionado, por ejemplo, Arturo, decía, de nuevas tecnologías que vienen. Pues bueno, empezar también a buscar opciones para integrarlas al sistema. El tema de la generación híbrida para reducir la variabilidad o microredes. Nosotros veíamos, por ejemplo, tan solo en el estado de Nuevo León tenemos más de 200 parques industriales. Entonces, crear microredes en un parque industrial pudiera ser un área de oportunidad a revisar. Otros esquemas también que vemos, bueno, la parte de generación distribuida, sí tenemos que prestar atención a probables condicionantes de la ley, como ya se mencionaba. Un tema que es vital para nosotros es la eficiencia energética, porque con medidas operacionales que requieren baja inversión, bueno, podemos traer ahorros muy, muy importantes y generar un ahorro para la industria. Y Nuevo León, siendo altamente industrial, hemos estado trabajando ya en este sentido, ¿no? Y bueno, también los sistemas aislados para propósitos temporales, como equipos de encendido de corto tiempo, es otra área de oportunidad que se pudiera dar. Si me apoyas con la siguiente, por favor. Estos son nada más varios ejemplos, ya los había mencionado, por ejemplo, en la India, que las líneas de transmisión se financian por el consumidor para conectar diferentes parques. En Estados Unidos crearon zonas de energía renovable competitivas y con el objetivo de aliviar la congestión de la red, ¿no? Que también es lo que nos gustaría ver. Bueno, dicen que el problema son las renovables. Bueno, dime dónde puedo conectar las renovables, pero tampoco hay como tal un plan del mercado, ¿no?
como lo hace, por ejemplo, China. Ellos hacen un análisis del sector al 2035 y el estudio, bueno, ya identifica mercados spot, el comercio regional como los principales elementos y aparte la demanda, porque otro tema que viene fuerte es por ejemplo, los carros eléctricos o almacenamiento, y eso es algo que en México pues todavía es muy nuevo, pero no se ha buscado integrar al sistema. Y bueno, lo que mencionaba en Alemania de las cajas de prueba. Estos son varios ejemplos de otros países. Si me apoyas con la siguiente, por favor. Estos son los retos que vemos que tienen todas las empresas. El cumplimiento técnico exhaustivo, si de por sí ya era muy complicado integrar a la red, bueno, lo que están haciendo es todavía más. Todo el tema de permisos, todo el tema de trámites, bueno, esto lo está generando un poco más y lo hace más complicado. Es un freno evidente a la inversión extranjera para el Estado. Nosotros tenemos proyectos en desarrollo que ya nos ha confirmado, no vamos hasta que no veamos certidumbre por parte del gobierno federal, y eso es, para nosotros es muy, muy grave porque hemos sido una de las entidades con mayor inversión extranjera y bueno, esto hace cuenta que nos pone un semáforo en rojo, ¿no? La parte de los fundamentos de los estudios que tienen que hacer los empresarios también para demostrar que su energía, pues obviamente sí trae beneficios en costos operacionales. Ese es otro de los temas que nos preocupa. Encarecen más los proyectos. Algo que nosotros pediríamos, entonces, como tal, es un mapeo de la demanda. Existe el tema de los nodos, pero no un mapeo donde se pueda encontrar el balance entre donde está el recurso y donde está la demanda, o buscar de qué manera se puede sacar la energía y llevarla donde está la demanda. Y lo que mencionaba, el planteamiento integral del CEN, que tome en cuenta, obviamente, la inyección de renovables. Eso es vital. Si me apoyas con la siguiente. ¿Qué es lo que ha estado haciendo Nuevo León? Que era uno de los temas que me habían pedido comentar. Bueno, nosotros ya tenemos varios tiempo trabajando con Coahuila y Tamaulipas. Se han unido Durango, Michoacán, Jalisco y Colima. Y han estado hablando de temas económicos y de seguridad, pero en la parte de energía también se han tocado se generó como tal un comunicado de la postura del acuerdo de CENER. Se han analizado afectaciones medioambientales y económicas que esto representa no nada más para el Estado, sino para la región. Y, bueno, revisar contratos y evitar y sancionar los actos de corrupción. Si hay algo que se ha hecho mal, pues que se sancione también. No tenemos problema en que se revise. Si me apoyas con la siguiente. Un punto muy importante, Rubén, el tema de asociarse, la presión social como medio de defensa es básico. Nosotros, tan solo en la Constitución, bueno, toda persona tiene derecho a protegerse, a la protección de la salud y a la parte de violación de los derechos humanos. En Nuevo León se ha empezado con un proyecto de un amparo colectivo, con el objetivo de llegar a una declaratoria general de inconstitucionalidad. Si le das a la siguiente, se ve quiénes son los que han estado trabajando. Esta es una asociación son 3 organizaciones que están impulsando este amparo colectivo. Ellos están solicitando al gobierno federal, como pueden ver, el respeto al derecho a la salud por un aire limpio, que es uno de los temas preocupantes para Nuevo León, el respeto y el cumplimiento a la reforma y a la ley, y combatir a la corrupción. Si esta no existe, bueno, que se investigue y se haga. Y otro tema importante, que lo comento en carácter de ciudadano, no como funcionario público, pero el tema de la controversia constitucional, bueno, también puede sumar. La idea es que todo sume. Ya se presentaron los amparos por parte de las empresas. Ahora también se está buscando este amparo colectivo por parte de los ciudadanos, pero la parte estatal, en la discusión constitucional, esto no debe limitarse nada más a las empresas, ¿no? En sus amparos de competencia o protección económica. Creo que alguien tiene prendido. Mencionaba, ¿no?, que las empresas afectadas no tienen obviamente una afectación al derecho de un medio ambiente sano, pero como tal el Estado... Espérame, señora, porque estoy yendo acá el tema. La controversia constitucional, pues sí puede enriquecer esta batalla por poder tener energías renovables en el país y cumplir con el principio de afectación, ¿no? Tan solo en
Hay en la Ley General de Cambio Climático y en la Ley General de Equilibrio Ecológico, viene que corresponde a los estados en materia de cambio climático estar en concordancia con la política nacional y la formulación y conducción de política ambiental estatal. Entonces, es algo que también se debe revisar y siempre una controversia es de atención prioritaria, entonces puede funcionar ahorita mucho como hasta aquí creo que llega mi presentación y atento a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu participación. Continuaríamos ya para cerrar el foro. Les pido a quienes tengan sus micrófonos abiertos que los puedan cerrar. Para continuar y poder cerrar el foro, les pido atender algunas de las preguntas. La mayoría ha ido enfocada al tema de cuál es la afectación que se está generando con este acuerdo en el tema de generación distribuida. No sé quién de los ponentes nos pueda apoyar respecto a la pregunta. Víctor o Israel los pudieran apoyar. Perdón, las afectaciones del acuerdo sobre generación distribuida. A generación distribuida. Sí, las afectaciones del acuerdo directamente en el tema de generación distribuida. Ok, bueno, creo que hay una parte, y después me corregirá Israel si es que estoy diciendo alguna burrada, pero hay una parte clara y hay una parte que podríamos decir etérea o que no podemos todavía concluir. Hay algunos términos nuevos que desafortunadamente el acuerdo no define correctamente, como es, por ejemplo, espaciar los generadores. No sabemos si se refiere solamente a un tipo de central de generación a gran escala, si va a ser aplicable a todos los generadores, incluidos los exentos. Entonces, que te vayan a poner límites, algún límite distinto al que ya esté establecido actualmente en cada nodo de interconexión, o bueno, más bien en cada circuito de interconexión. Hay algunos otros asuntos que podrían ser el encarecimiento de algunos equipos básicamente de inversores. Sin embargo, esta parte del encarecimiento de inversores, hay que decirlo, ya se veía venir o ya es algo que se esperaba. O sea, si revisamos las disposiciones administrativas actuales, se decía que cuando se llegara al 5% de la capacidad de generación instalada, se iba a hacer una revisión, y quienes hubieran revisado las presentaciones que hizo la Comisión Reguladora de Energía hace 3 años, cuando nos presentaban las nuevas disposiciones, decían, al 5% vamos a tener que endurecer un poco los criterios de interconexión porque la red lo necesita. Entonces, eso ya se veía venir. La gran expectativa o la gran diferencia que tenemos con eso es que eso se veía venir, insisto, cuando se llegara a un 5% de capacidad instalada, y ahorita acabamos de rebasar el 1%. Estamos muy, muy abajo como para ya empezar a poner este tipo de exigencias que en algún momento se iban a dar. Pero sí, yo creo que más bien lo que nos preocupa, los que estamos inmiscuidos en generación distribuida, no es lo que ya sabemos, sino es lo que no sabemos, y que hay muchísima incertidumbre en los términos que introdujeron en la política de confiabilidad de la red. Creo que desde mi punto de vista esa es la parte más delicada, ¿no? No sé si Israel tenga otra forma de ver las cosas, o incluso Arturo Dújar también. Sí, no, yo concuerdo con lo que dice Víctor. El día de hoy, pues, no tendría mayor impacto, pero ciertamente sí podría eventualmente haber un impacto económico, un impacto regulatorio, más burocracia, más trámites, más costos. Y eso sí sería lo preocupante. Habrá que estar muy al pendiente de cómo evolucionan los juicios de amparo para saber un poco más qué es lo que está pasando, y además, evidentemente, si la Comisión Reguladora de Energía trabaja en algunas disposiciones administrativas en este sentido, pues entonces habría que analizarlas y tal vez hasta incluso
pedir la oportunidad de participar. Sin embargo, como por ahí salió ya en la mañana, entiendo que Ricardo Monreal presentó hoy una iniciativa para desaparecer la Comisión Reguladora de Energía, desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones y también la Comisión Federal de Competencia Económica, para fusionarlos en un solo instituto que regule todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que está sucediendo diariamente nos está superando. Por eso un poco, tal vez el comentario también de Víctor, en el sentido de que lo preocupante, la verdad es que ya no es lo que sabemos, sino lo que no sabemos, ¿no? Entonces, eso sí, pues hay que estar muy al pendiente. No sé si Arturo quiera comentar algo al respecto. Sí, ahorita el impacto no es nulo, porque es un acuerdo todavía. Cuando entren las DACs en base a este acuerdo, creo que lo único que pudieran entorpecer, como mencionó Israel, es el proceso de trámites de interconexión, que normalmente por ahí empiezan, ¿no? Suben lo que son los soft costs, que son todos los costos que no vienen de algo de hardware, y esa tramitología puede durar más tiempo y puede costar un poco más. Eso sería como que el primer impacto. Ahora, lo que sí afectaría grandemente, que no se ha publicado nada oficial, es si hubiera un cambio en contraprestaciones que salen en un pliego petitorio que no es oficial. Cambiar contraprestaciones ya es cómo se comporta la medición neta, que ahorita es 1 a 1. Si no lo ponen 1 a 1 y te empiezan a cobrar otras cuotas o lo hacen 2 a 1, como lo han hecho en otros países, ahí es donde ya tendría un poquito más de impacto. Pero creo que por el momento en los siguientes 12 meses no lo vamos a ver, espero. Y cuando entre en vigor cualquier DAX de este acuerdo, que ahorita hay muchos amparos, que esperemos si lo detengan definitivamente, creo que el peor escenario sería más tiempo en trámites y un poco de costo por esos trámites. Ok, muchas gracias Arturo, Israel y Víctor. Y bueno, Gerardo González, sí, adelante. Muy rápido, Arturo, no fue oficial, pero ya el propio director de CFE reconoció que sí es suyo el pliego petitorio, así es que ya lo podemos ir dando por oficial. Sí, correcto. Era su carta a Santa Claus, ¿no? Ese pliego. Pero bueno, Gerardo González nos dice que qué opinan de la reciente propuesta, alineado a lo que comentaba Israel, de fusionar la COFECE, la CRE, y que propone, bueno, que esto lo propone la bancada de Morena. ¿Qué problemáticas le ven o qué impactos observarían en la industria fotovoltaica con estas fusiones? Bueno, si quieren yo comento un poco porque me siento culpable de haber sacado el tema, pero en realidad el impacto sería altísimo. No se pueden meter, incluso hasta por temas de competencia misma, es decir, de eventuales conflictos de interés que pueda haber ahí, de que un solo instituto conozca de todo cuando hay cosas que no se deben de mezclar ni tampoco deberían de tratarse por un solo pleno, digamos, de comisionados o no sé qué figura. La verdad es que vi la iniciativa, pero no conozco a detalle. Pero que un solo pleno, digamos, de comisionados vea temas de competencia y al mismo tiempo vea temas de mercados regulados de energía, pues es un conflicto de interés total. Y que a la vez vean temas de telecomunicaciones, donde también incluso hay temas de otra naturaleza como energía también. Yo recuerdo que había por ahí utilizar las líneas de transmisión para establecer líneas de conexión de telecomunicaciones, pues líneas de telecomunicaciones. Justamente por esas cosas pues, lo tiene que decidir otro órgano totalmente autónomo, independiente. Y en este caso creo que sería la destrucción de valor de lograrse esto, de que sea serio esta propuesta, porque a veces luego mencionan
digamos, se asustan un poco con la iniciativa y luego ya o no la presentan o la matizan o dicen que siempre no, o que se filtró o lo que sea. Espero que así sea, pero de confirmarse que efectivamente se va a presentar esa iniciativa o ya se presentó y va a ser, digamos, dictaminada y eventualmente aprobada, creo que la destrucción de valor y de años de conocimiento técnico acumulado que hay ahí, no nada más de comisionados, sino de los staffs técnicos, de los equipos que hay ahí, la cantidad de conocimiento, de experiencia, de talento que hay en cada uno de estos organismos que ha costado décadas construir, pues sería bien lamentable y nuevamente iríamos en contra de lo que marca la tendencia mundial, que es justamente tener órganos reguladores independientes, fuertes, que regulen determinada área o determinada materia y que con ello se contribuya pues a unos mercados industriales también de una forma competitiva, sana y con legalidad. Ojalá no sea así, Elisa. Sí, lamentablemente que estos órganos autónomos empiecen a buscar que desaparezcan para ellos tomar ese control, ¿no? Y bueno, gracias, Israel. Aquí Jorge Valderas hace una pregunta directa para Víctor y dice que si hay manera de que puedan ampararse o hacer para atrás el acuerdo. Se ha visto que algunos gobernadores ya están uniéndose los estados para poder apoyar a la industria fotovoltaica o la industria de energías renovables en este tema. Adelante, Víctor. Gracias. Bueno, ahí creo que puede responder mejor Israel que yo. Lo que les puedo decir es lo que sé. Sí hay 8 gobernadores que están planeando una controversia constitucional respecto del acuerdo. El acuerdo es obviamente o claramente violatorio de la ley. Entonces, yo creo que va a ser muy, muy fácil por la vía jurídica tirarlo. Hay aparte algunas otras personas, algunos legisladores que también están buscando proponer una controversia constitucional. Creo que vale la pena sumarse a la figura de amparos colectivos que están girando en varios lugares, al menos en Monterrey se está dando, y estamos empezando a preparar algo desde la Ciudad de México para que también se presente. Creo que la vía jurídica, la vía de los tribunales es la que nos dejaron y es por la que hay que ir. Y no solamente con una visión de empresa, hay que ir con una visión de ciudadano, porque, y es algo que escribí la semana pasada, la realidad es que no hay política pública, no hay ni política pública, no hay nada en este gobierno que nos diga cómo vamos a cumplir con el Acuerdo de París. A 2021 tal vez vamos a cumplir con lo que dejaron las subastas, pero más allá de las subastas no hay forma en la que el Estado mexicano cumpla, y aquí hablando de Estado mexicano en su conjunto, ciudadanos, iniciativa privada y gobierno, cumplan con el Acuerdo de París. No hay inversión por donde en 2024 se cumplan con las obligaciones, y creo que esa también tendría que ser una base de amparos, ya no solamente por lo presentado, sino por justamente lo que no se ha presentado, un programa de acción climática en materia energética, ¿no? Muchas gracias, Víctor. No sé si alguien quiera apoyar más en esta pregunta. Yo te puedo nada más dar un dato ahí. Obviamente es muy claro la posición que trae ahorita ya Comisión Federal. Creo que es un lineamiento por parte de la presidencia, el cual la única directriz que traen es elevar la tesorería que tiene Comisión Federal. Y de la única manera que lo pueden hacer para no poder, como lo han dicho, mover las leyes es obviamente teniendo todos estos incrementos dentro de la parte fotovoltaica. Sabemos, pues obviamente todos los que estamos aquí, que es el único país que está en contra completamente de la energía y lo enfocamos mucho nosotros a lo que es el combustóleo. Ellos tienen que colocar el combustóleo a como de lugar, igual que el carbón. Entonces, lamentablemente ya hay plantas que estaban ya transformadas a gas natural
y ahorita están operando ya con combustóleo. Entonces, creo que lo que están haciendo ahorita es hacer todo lo posible por colocar todo lo que es el combustóleo para que las plantas, hay otra planta también aquí en Sonora que ya no estaba operando, que es de combustóleo, y posiblemente el próximo mes vuelve a arrancar para parar otra de gas natural. Entonces, sí es un tema muy, muy complicado si se va por la parte de técnica, porque esa no la van a estar parando. Ok, muchas gracias, Iván. No sé si alguien más quiere participar o hacemos la siguiente pregunta. Bueno, Alejandra Campos de la revista Cleaver de Querétaro nos dice que ayer durante la mesa de análisis de la CFE se mencionó el tema de que las energías limpias no son tan limpias, pues los procesos de fabricación y los materiales mismos de los paneles solares, silicio, son altamente tóxicos para el medio ambiente. Esto derivado de la inconformidad de las asociaciones en el rubro de energías renovables. Pues como comentaron que el interés es más económico que ecológico. ¿Cuál sería la postura al respecto? Rubén, ¿me pudieras apoyar con esta pregunta? Sí, Elisa, claro que sí. Mira, como bien comenta Iván, este tema también nos lo debería de comunicar el gobierno. Ahorita que están muy preocupados por toda la salud de los mexicanos, pues también deberían de hablar con la verdad y decirnos que si se van a poner a quemar este combustóleo que no lo pueden vender a los barcos, esa es la razón, porque la Organización Marítima Internacional prohíbe a partir de enero el consumo de combustóleo de alto contenido de azufre, que es el que produce México, es decir, México tiene un combustóleo de mucho azufre, ¿no? Entonces, pues eso atenta contra la salud de los mexicanos, ¿no? O sea, el quemar combustóleo, pues es altamente nocivo para la salud, y eso no nos lo están diciendo. Y entonces yo diría que este comentario de la CFE, pues es uno más de sus comentarios aleatorios que están diciendo y de las grandes mentiras. Lo he visto, y aquí un testigo es Víctor, de las entrevistas que le han hecho al director de la CFE, donde dice cualquier cantidad de falacias y mentiras. Y entonces esta es una mentira más y una falacia que viene muy fundada en un documental muy polémico que salió hace algunos meses, hecho por este señor Michael Moore, donde creo que ya lo habían subido a YouTube, creo que, si por ahí no me dejen mentir, pero creo que YouTube ya lo retiró porque pues, es completamente tendencioso. No desconozco los motivos que orillaron a hacer este documental tan deshonesto, que atenta también contra las energías renovables y que dan información falsa, pero pues sabemos que este señor siempre ha lucrado con temas polémicos, ¿no? Entonces, pero es definitivamente pues un mal documental. Y a ver, yo quiero aclarar aquí, las energías limpias definitivamente no es lo que se está diciendo, que son altamente tóxicas, el silicio, pues no. Tampoco estamos diciendo que las energías renovables es la única solución a los problemas energéticos de México. Los retos energéticos de México son enormes y son retos que se deben de dar a través de un mix energético en el cual vaya un alto contenido de energía limpia. Y definitivamente la energía que nos provoque daños a la salud, pues vayámosla quitando. Sabemos que la energía nuclear en el mundo pues es una energía considerada como limpia. ¿Por qué Alemania decide quitar sus 17 plantas nucleares y trasladar esa energía renovable? Pues no porque fuera sucia, sino por lo sucedido en Fukushima, porque había un riesgo hacia la salud, ¿no? Entonces, no porque estuvieran contaminando a Alemania, sino porque había un riesgo potencial hacia la salud. Entonces, hay riesgos que nosotros, como personas, como individuos, asumimos, y esos riesgos pueden ser nosotros subirnos un avión o subirnos un coche y saber que podemos tener un accidente, pero si te ponen una planta nuclear al lado de tu casa, pues puede ser perjudicial o potencialmente perjudicial para tu salud.
Ahora no se diga una planta carboeléctrica, una planta que esté quemando combustóleo, pues va a ser altamente nociva para nuestra salud. Entonces yo creo que esa claridad también tenemos que exigírsela al gobierno, y ahorita coincide con este tema de la salud, que todo el mundo está muy preocupado, pues que sean claros, que nos digan la verdad, ¿no? Como mexicanos, y pues no creer en este tipo de documentales. Ahorita pues la CFE se va a agarrar de donde pueda para estar justificando sus mentiras y sus falacias. Entonces, pues creo que viene por ahí ese comentario de ese documental, que qué bueno que si YouTube lo quitó, pues qué bueno, me da mucho gusto. Gracias, Elisa. Muchas gracias, Rubén. No sé si alguien quiera aportar más respecto a esta pregunta, donde pues reiteran, y ya ha sido en varias ocasiones, donde el director de CFE comenta que las energías limpias pues no son viables, y son sobre todo también aunado en que es un alto costo el generar energía limpia. No sé si al respecto, Luis Carlos Peralta, tú hablabas algo sobre la diferencia de costos de tarifas entre generar energías solares, energía con plantas solares, a utilizar alguna planta con combustóleo. ¿Pudieras comentarnos algo al respecto, Luis, por favor? Claro, digo, es muy preocupante cómo están insistiendo con frenar o con lastimar, con erosionar la inversión privada, las energías renovables, y se ha discutido aquí en este foro cómo desafortunadamente la persona que está a cargo de la Dirección General de CFE en esta administración utiliza hasta engaños y mentiras, y eso es muy delicado, eso es muy preocupante, porque desde esa posición lo menos que se debería hacer es tener responsabilidad en lo que se dice, en lo que se hace, en lo que se argumenta. Y efectivamente, uno de los temas en los que se ha venido engañando, mintiendo, es en que las energías renovables son más caras que las energías provenientes de fuentes fósiles como el combustóleo, como el carbón, y no es cierto. Está comprobado por todos lados, y luego ahí estamos todos discutiendo en muchos foros de expertos, de no expertos, que sí es cierto, que es claramente falso esos argumentos. Hay datos contundentes como generar electricidad con el viento, con eólico, pues fotovoltaico, etcétera, es mucho más económico, por supuesto que es mucho más limpio, no contaminante, eso está totalmente demostrado. Me preocupa mucho cómo la autoridad actual en nuestro país engaña, miente, cambia información. Resultado, mientras están discutiendo se discuten esos temas, está una afectación real al país, no nada más en lo económico, lo mencionamos ahorita también, en cuestión de salud, en cuestión de medio ambiente, es un daño severo a la nación, es un daño directo a 125 millones de habitantes que vivimos en este país, pero de una manera descarada, de una manera irresponsable. Entonces, ya lo hemos dicho, de los panelistas han mencionado los diferentes temas para actuar por la vía jurídica, por la vía técnica, por la vía económica. Debemos actuar. Entonces, lo decía ahorita Rubén, tiene razón, no es solo apostar, irnos por el camino de las energías renovables, no. En la mayoría de los países se hacen los análisis de las matrices energéticas, se privilegian cuáles son las fuentes o las condiciones naturales de cada país. Si hay regiones con fuertes vientos y se puede aprovechar, hay que aprovecharlo sin dañar, sin mayor afectación al aspecto social o al medio ambiente, igual en lo fotovoltaico, igual en lo geotérmico, en lo hidráulico, etcétera. Es buscar el aprovechamiento de las energías renovables, que en este momento ya está probado a nivel mundial, ya está muy maduro esas tecnologías. Sin embargo, también vienen nuevas tecnologías ahora de almacenamiento, de nuevas formas de generar electricidad, de generar energía,
también hay que estarlas estudiando, analizando, probándolas, metiéndolas a ese mix, a esa matriz energética, para que los mexicanos gocemos de energía más barata, busquemos fuentes o formas de cómo ser más eficientes en el uso de energía, pero también que sea menos contaminante. Yo creo que ya es tema de reflexión a nivel nacional ahorita esto, porque sí impacta directamente en la economía, en la salud y en el medio ambiente de los mexicanos. Okay. Muchas gracias, Luis, por tu aportación. Y bueno, hay una pregunta por parte de José León, donde nos comenta que la fusión de estos organismos en la figura de peritos y unidades de verificación, ¿de qué forma impactarían las instalaciones o los sistemas a instalar fotovoltaicos? No sé si nos pueden apoyar con esa pregunta Rubén o Arturo. Arturo, si quieres. Sí. ¿Sí? Adelante. ¿Cuál es la pregunta, Lisa? La pregunta dice que la fusión de estos organismos que hablábamos anteriormente de COFESE, CRE, incluso todos los organismos autónomos, ¿cuál sería la figura de peritos y unidades de verificación que se harían o se tendrían que efectuar ahora y de qué manera impactarían las instalaciones fotovoltaicas? Si la COFESE y la CRE se juntaran, ¿no? Sí, exacto. El objetivo de eso nada más es pasar sus leyes más rápido. No le veo tanto sentido si ya renunciaron a todos los de la CRE y a los de la Comaner. Con esa estrategia de renunciar a gente, pues lo hicieron bastante rápido, pero creo que lo quieren hacer todavía más rápido. Pero ¿cómo afectarían unidades de inspección? Hoy es algo que depende de la CRE, pues dependería de este nuevo organismo. Y es posible que en generación distribuida quieran meterle unidad de inspección a todos en baja tensión y media tensión, y eso puede ser de las cosas que pueden hacer para entorpecer. Pero ahorita creo que es mucha especulación de qué se podría hacer, ¿no? ¿Cómo puede afectar? Rubén, ¿quisieras ahondar en algo más? Gracias, Pues no, bien, Arturo. como bien lo dice Arturo, o sea, estas figuras que se crearon a través de la reforma energética que ya existían, que son las unidades de inspección, pues son organizaciones que no forman parte del gobierno, que se requieren para la media tensión, el que se requirieran para baja tensión, pues encarecería. O sea, no veo un proyecto donde tengas que instalar 3 módulos fotovoltaicos con un costo de 35,000 pesos y tengas que pagar 12,000 o 15,000 o a lo mejor 20,000 pesos de unidad de inspección, pues allí el costo lo va a complicar mucho, ¿no? Entonces, en esa manera afectaría el costo de la unidad de inspección, que ya es una figura que existe, que tengamos que meter a la generación distribuida. Lo veo poco necesario y poco viable. Se habla mucho de la profesionalización de las empresas, pero por este lado no se va a dar la profesionalización. O sea, no creo que las unidades de inspección sean las que propicien esta profesionalización. Lo que van a propiciar es encarecer esos 3, 4 paneles que requiera una casa. Ok, Elisa, pues... me gustaría complementar un poco. Sí, adelante, Víctor. A ver, quiero ser muy claro, y qué bueno que metió el tema Israel, porque la verdad es que sí es de preocuparse si esto pasa, pero para que pase esta reforma, la verdad es que tienen que suceder muchas cosas. Lo primero es que es una reforma constitucional. ¿Esto qué significa? Que requieres 2/3 partes de las 2 cámaras para que la iniciativa sea aprobada. Entonces, lo que les puedo decir es que no veo que en el corto plazo, que digamos que en el periodo extraordinario pueda suceder. Segundo, hay un asunto se acaba de formalizar un tratado de libre comercio
y esto va a generar algún cambio. Pero bueno, digamos que sucede. Si sucede, tendría que venir toda una reorganización de estos tres órganos, de la COFESE, de la CONAMERTO, de la CRE. No es tan fácil, no es como de hecho, diría yo que cualquier conclusión que pongamos nosotros ahorita sería falsa, porque no sabemos en realidad cuál es el proyecto que traigan. Y a mí me preocupa bastante, porque es una reorganización total de los órganos autónomos del Estado mexicano. Es muchísimo más complejo, y pensar ahorita que van a pedir unidades de inspección, yo la verdad es que viendo lo que está haciendo el gobierno, no dudo que hasta desaparezcan las unidades de inspección y que la capacidad de inspección se la den solamente a CFE, por ejemplo, para darle todo el poder a CFE. No se me haría raro que sucediera algo así. Entonces, creo que ahora sí, en este caso sí sería muchísimo especular, y no creo que sea sano. Más bien, hagamos lo que humanamente sea posible como ciudadanos para evitar que ese tipo de cosas sucedan, ¿no? Ok. Bueno, agradezco tu participación, Víctor. Y bueno, pues ya quedan algunas preguntas más y nos dejan algunas tareas. Ahí Fernando Rodríguez nos propone que sería importante hacer una referencia de los impactos ambientales que te ha tenido energía en la cadena productiva y cuáles serían esos, y hacerlos públicos. Ajá, otro comentario por parte de José Rico del CIATEC Querétaro. Él considera que hay voluntad para realizar acuerdos entre centros de investigación y la iniciativa privada. Sin embargo, ¿qué tipo de acuerdos considera relevantes para realizar a corto plazo? Ahí lo dejamos abierto. Ellos les gustaría sumarse a algún proyecto de viabilidad de energías renovables. Y pues con esto cerraríamos. Nosotros atenderíamos algunas de las consultas. No sé si algún ponente quiera exponer algo adicional al respecto. Lisa, nada más si me permitirías un último comentario. Sí, adelante, adelante. Al principio, no recuerdo si fue Israel o Víctor, comentaron que hay un escenario adverso, negativo, creo que fue Israel, y tiene razón, y preocupa la situación. Sin embargo, también tenemos que apostarle a la parte positiva, es decir, como mexicanos y algunos que participamos, tanto como panelistas en estos eventos, como en cámaras, asociaciones, clústeres de energía, etcétera, creo que debemos de impulsar la generación de confianza en las pequeñas, medianas empresas, que son miles que estamos alrededor del país en los temas de energía, en toda la cadena de energía, desde fabricantes de algunos componentes, despachos de ingeniería, constructores, suministradores de equipos, de materiales, etcétera. Generar confianza en el sentido que debemos encontrar la manera y apoyarnos entre toda esta red de pequeñas y medianas empresas, universidades, gobiernos locales, para reforzar nuestra economía local. Si bien es cierto que estas decisiones federales afectan el sector energético, lo dañan, lo lastiman, pero también tenemos que no irnos por la parte negativa, hacer lo necesario para enfrentar esa situación federal, pero en la parte local también hacer nuestros esfuerzos y hacer unión entre todos los participantes para que apoyemos y reforcemos las economías locales. Entonces, quizás esas sean banderas que tomemos Coparmex, las cámaras empresariales, los gobiernos estatales, los clústeres de energía, las asociaciones, y nos apoyemos entre varios estados y una red a nivel nacional en el sentido de apoyar y reforzar la economía local. Ese sería el mensaje para todos quienes nos escuchan, y que aportemos y apoyemos en ese sentido, ¿no? Ok, agradezco, Luis, tu participación, y sí, efectivamente, yo creo que sumando, y es la idea de estos foros, poder hacer sinergias entre estados, organizaciones, que podamos hacer un precedente
en estas modificaciones de iniciativa de ley. No sé si algún ponente quisiera externar algo adicional a lo que se ha platicado aquí al respecto. Sí, simplemente recordarles, si no tienen energía solar, lo que les puedo garantizar es que van a consumir energía hasta el día que se mueran. Me incluyo a mí, yo también voy a morir y voy a consumir energía hasta que me muera. Entonces ustedes van a decidir si esa energía va a venir de fósil o de solar, y hoy las regulaciones están mejor que el futuro que tenemos con esta administración. Entonces ya sabemos que el futuro es incierto para solar, pero hoy es cierto, pues, y ya sabemos que voy a consumir energía hasta que me muera. Se me hace una decisión obvia para que todos estemos poniendo energía solar. Si la 4T no quiere eso, pues es lo que hay que hacer, porque es lo que es bueno para el país. Lo que ellos no quieran, tenemos que hacer exactamente lo contrario para ayudar al país y ayudar a su economía personal. Sí, te agradezco, Arturo, y pues es una realidad que siempre somos un sector que vamos a ser necesarios en cualquier proceso productivo. Incluso hoy lo vemos que sin energía no podríamos tener a la mano estas conferencias o estos acercamientos con la sociedad en general. Agradecerles, Víctor, Rubén, Luis. Lisa, dime, Víctor, adelante. Sí, adelante. Nada más un comercial, ya se lo pasé a Rubén. Hoy se publicó un texto sobre precisamente el planeta de los humanos. Le llamé el planeta de las falacias. Entonces, lo pueden encontrar en mis redes sociales. Me pueden encontrar como @VicFC7 en Twitter. Y creo que sí es necesario que empecemos a desmitificar todo lo que está haciendo, no solamente este gobierno, sino toda esa gente que no le gusta la transición energética. Muchas gracias por la invitación y estamos a las órdenes. Pues agradecerles a los gobiernos de Nuevo León, de Sonora, que nos acompañaron, su participación, al clúster de Sonora por habernos acompañado, a Víctor, vocero del tema vinculado con las energías, y a Rubén de RDC por la plataforma que nos apoyaste, Rubén, Arturo Dujar de Sunways, a Israel Hurtado de Azolmex. Y bueno, pues Jorge, Iván, muchas gracias y agradecer a sus gobiernos por esta participación. Ricardo Lara, nuestro coordinador del foro, muchas gracias por todo tu apoyo. Gracias a todos los participantes y esperemos seguir teniendo más información al respecto. Saludos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día.